2006. A ver, Rosa, cuéntanos qué tienes ahí en las manos. Pues esto es una maza para picar el parto. ¿Y cómo se picaba? ¿Puedes hacer el gesto con Pues el... así, yo creo que sí. de esa manera, ¿no? ¿Y de qué? Mira, así, mira. A ver, un momento, a ver. ¿Y eso dónde se solía hacer todo eso? ¿En la era? ¿O dónde se picaba? Eso se hacía en la calle, en una picadera que había. Una picadera que había para picar el parto, de madera. Madera o de piedra. Una picadera grande de piedra y se ponía el parto encima y se le daba. Entonces, mientras que se picaba, Rosa, uno estaba sentado con la maza. No, estaba de pie. Estaba agachado así, porque la piedra era así de alta, o en mi casa lo que había era eso, la piedra así de alta se ponía encima y encima se le daba así. De piedra, porque Julia estaba apuntando que era de madera. Yo en mi casa era una picadera de piedra. De piedra. A ver, podía ser de pie, sentado en el suelo. Como que hiciera, Cuando arreglaba así, de madera, y es igual, la orilla de la una y de la otra. A ver, ¿puedes poner un momento, Rosa, la maza de pie para que la podamos ver bien? Sí. Sí, a ver un momento. Rosa, ¿era solamente para picar esparto o también albardín? No, para el parto, el albardín no se pica. ¿El esparto se picaba recién recogido o había que secarlo primero? Dejarlo secar. Lo secaba un poco, tiene que dejarlo que se secara. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, pues no sé, pero igual a lo mejor se quería 20 días o más o menos, no sé, pero más o menos hasta que estuviera seco. Bueno, vamos a ver ahora, Julia, explícanos qué es lo que estás haciendo. Mira, esto es un vencejo, lo que mi padre hacía para cuando se segaba amarrar la cebada o el trigo. Y esto es el albardín, pero también se puede hacer de parto, pero se solía comer para un año solo prácticamente, porque esto tiene mucha fuerza. Está trenzado, ¿verdad, Julia? Sí, mira. Y es como una especie de cuerda. Claro, como una trenza de... A ver, ¿lo puedes dejar un momentito así estirado que lo enfoque? Para que lo veamos mejor de cerca. ¿Cuándo se hacía todos estos trenzados, Julia? ¿En qué época del año? Mi padre lo solía hacer cuando llovía. Los días de lluvia y eso se ponían allí en un almacén que le llamábamos la puesta, y allí pues se ponía él y los muchachos que tenía trabajando y eso, y allí se ponían a relojarse. ¿En épocas de lluvia por qué? Porque no se podía trabajar en el campo y se estaba allí debajo del techado. A ver, vamos a pasar ahora a Teresa. Teresa, cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Pues nada, estoy haciendo un vencejo de albardín que con el tío Julia servía para la cosecha, para la cosecha de trigo, cebada, y cuando ya llevaba un trozo hecho, pues entonces pues te lo metías así debajo de la pierna para ir sujetándolo y ya pues ahora seguir haciendo hasta que hacías una pasada y luego pues se cortaban o se hacían a la medida, más que nada se hacía largo y luego pues se hacían a brazas y se cortaban a la medida que había que amarrar eso, se le hacía un nudo en la punta cuando eso para poder amarrar la villa del trigo o de la cebada. ¿El nudo era suficiente, Teresa, Sí, para sujetar? El nudo era suficiente. ¿Sí? Para sujetar para que no se deshilara. Para que no se deshilara, porque lo que lleva, por ejemplo, así, podía ser de largo. Y lo que lleva aquí en el principio, eso ya iba bien amarrado y ya el nudo en la punta y ya está, para sujetar. ¿Puedes seguir trenzando, Teresa, como lo estabas haciendo? Teresa, también, ¿qué diferencia hay entre el albardín y el esparto? El esparto, si está picado, es más blandico de hacer y todo eso, pero si está sin picar, pues está muy tieso y entonces pues no... ¿Qué gustaba más para hacer el vencejo, el esparto o el el albardín? albardín, porque está blandico, que está tierno, porque está fresco, recién cogido de la albardinera, y entonces pues
se doma bien, vamos, que se puede. ¿Qué tenía más resistencia entonces? ¿El esparto o el albardín? El albardín. El esparto tiene más resistencia que el albardín. Bueno, pues vamos a pasar ahora. Lo de espanto había para varios A ver. años. Julia. No se rompe. Que se podía utilizar durante varios años. No se rompe, el albardín es más sensible y se engrosa. A ver, Paco, explícanos tú qué es lo que estás haciendo. Mira, yo lo que estoy haciendo es de esparto. Este era un vencejo que lo hacía el pobre de mi padre para colgar los jamones. Que en mi casa se mata. Los reíste. Porque se mataban cerdos todos los años y luego se dedicaba y había que amarrarlos arriba a unas púas que las colañas. Entonces se hacían los vencejos de esparto, porque es más fuerte que el albardín. Lo de Teresa es más flojo, lo mío es más fuerte. El jamón, como eran jamones grandes, pues había que hacerlo se ponía, como ha dicho, con un asa, se amarraba el jamón y luego arriba la púa. Y ahí pues aguantaban todo el invierno. Y entonces la técnica que estás haciendo también es de trenzado. A ver, Sí, puedes sí, hacer la que sí, te... igual que el del vencejo, más que con el esparto, porque el esparto... A ver, puedes hacerla ahora que te veamos mejor. Paco ha comentado, Julia, tú también has comentado, Julia ha comentado su padre, o los hombres. Paco, tú has comentado tu padre. ¿Era tarea de hombres el trenzar el esparto o la albardín? Sí. Mi padre era así. Mi madre, vamos, yo nunca creo que... Las mujeres tenían bastante con hacer la comida y tener la casa, porque antes los hombres no, eso no lo tocaban, eso era cosa de mujer. Pero había casas que no había hombres, que eran hijas, y la hija hacía todo lo que hacía también. Todo lo que hiciera. Eso que dice Paco de colgar los jamones, algunos los colgaban muy altos y duraban todo el año. Pero porque no llegaba nadie a ella. Pero ya tenía sobre, a lo mejor, por ejemplo, medio metro, con un medio metro o poco más, ya tenía bastante para colgar los jamones. Teresa ha comentado que se hacía o sea, se trenzaba y luego se medía una braza y se cortaba y se hacía un nudo. ¿Con el esparto pasaba lo mismo? Sí, más o menos para saber el largo que queríamos tener los jamones, por ejemplo, que a una vez, pues más o menos lo que yo te he dicho, a lo mejor medio metro o poco más. Esta ha dicho una... Bueno, que el consejo era más. Yo lo he dicho para marcar la cosecha. El jamón es otra cosa. Es que Paco, yo no veo que tengas tú un nudo ahí. ¿Has hecho nudo o es que el no esparto? lo he hecho sin nudo. Pero hay que ponerle el nudo, ¿verdad? Sí, claro, para que no se... Para que no se vaya. A ver, muéstranos el nudo, Teresa. Esto, lo del nudo está aquí. A ver, enséñalo, Teresa. Enséñalo que lo... no, bájalo un poquito más. Así, que lo enfoque más. Bueno, seguimos. Vamos a ver, Pepe. Vosotros sabéis mi padre cómo medía. Un momento, que va a hablar Rosa. Cómo medía los vencejos para amarrarlos a hacer. Porque mi padre es que abraza, pero Sí. mi padre lo medía así. Sí. Y hacían una guía. Y a la misma medida Hacían una guía y luego lo cortaban. hasta que hacía un montón y luego lo cortaba por aquí. Lo cortaba y se pegaba. Entonces le hacía el nudo en la punta. Rosa, Ale, el asa con risa. Que se le hacía más. Le hacía el nudo así gordo. Y entonces cuando lo agarraba, lo enviaba así, apretado con la ceja del trigo así. Y ya no soltaba. Y ya no se iba. Eso ya no se soltaba. No se suelta, y era liado. La misión del nudo es eso. El nudo es para eso. Incluso Rosa no se hacía así, luego te venía, le dabas una vuelta así, Sí, claro. y lo metías debajo, Sí. y no, incluso no hacía, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se le liaba. Se liaba bien, y se metía sopa y se metió por debajo. Y se le echaba la rodilla a la, para apretarlo bien. Así se quedaba, ya no se escapaba ahí. Así se quedaba y ya no se salía. A ver, pues vamos a seguir con Pepe. ¿Que estás trabajando en qué, Pepe? Estoy trabajando el parto. Estoy haciendo una onda.
La de David y Goliat, la de nombrar, ¿no? ¿Eso que lo hacían para los niños? Bueno, algunos lo hacían porque ya en el ganado también lo llevaba mucha gente, muchos ganaderos lo llevaban porque no había perros como hay ahora y pues la onda esta se llega, pues si te digo como aquí al mesón Galindo, no te digo nada, está a lo mejor a 200 metros. Entonces toda una onda. Se hace aquí un asa, aquí en el centro lleva donde se pone la piedra y aquí lleva un rabico para tirarla. Entonces ahora mismo no se te da tiempo aquí de traer una piedra y tirártela aquí de aquí. Entonces Ayer la misión era esta. Entonces, salía piedra. el filo este hacía que crujiera al salir. La piedra salía, la piedra va aquí. Cuando va aquí, cuando va aquí dándole vuelta, suelta la pequeña y se queda así, la piedra sale sola y te quedas con el gancho enganchado aquí. Ya. ¿La onda de qué material es, Pepe? El parto. De esparto. Si del parto salía de parto picado, seco, cuidado. Porque el parto picado. y el cabello de por ahí, ¿de dónde Era más fácil de hacerlo. De esparto picado. Sí. Porque yo lo he hecho ahora mismo con el parto seco, recién cogido del monte, porque está seco, no está. Entonces es más difícil, sale más basta, pero esto es una onda para guardar cabras, si tú quieres, por ejemplo. Ponerlas aquí, ponerte las piedras. Sale un poco La cabra basta. cuando veían el traslazo ese Y esto es ya sabían que venía piedra. Y esto es otra cosa que es filete. Esto es de apardín. Filete, en vez de darle 3 vueltas, se le han quedado vueltas así. Y sale un filete. Filete es más. de cerdo o de ternera? De ternera. Pero no tenía ternera. Y eso sirve para coser la. Estos filetes luego se cosían los maguales, eso, las cosas esas. Sí, vamos a preguntarle a un momento a Florentina porque ella nos puede explicar también. A ver, Florentina, la diferencia. Pues esto es un vencejo, pero de parto. Que va trenzado, Florentina, pero sobre tus rodillas tienes otra cosa. ¿Qué es eso? Esto es un filete de parto. El que ha enseñado Pepe de albardín, este es de parto, es más fuerte. ¿Puedes mostrar los dos uno al lado del otro para ver la diferencia? Este es más antiguo. El filete va trenzado. Es dos ramales, son que se van retorciendo, es como un cordón. Y de esto tiene 3, es como una trenza. Entonces tenemos el filete en una mano y en la otra mano El vencejo. el vencejo. De parto. Entonces una cosa, el vencejo en este caso se usaba pues para sujetar cosas. Para las haces de la miel o para garbas de alfalfa, cuando se secaba la alfalfa se hacían una garba para llevarla a casa, a la cuadra. Y el filete pues para cosas más pequeñas, o cuando era muy fino, lo hacían muy fino para coser la pleita, que hacían eso de los marguales, que se hacía ancho y lo hacían luego, lo iban uniendo el filete. ¿Y qué aguja se usaba para ese filete? Pues una aguja grande que había, con una punta revuelta, una aguja gorda de hierro, y pinchaba y con el filete iban cosiendo todo el Ese filete también. ¿Tenía algún nombre concreto esa aguja? La aguja de pleita. Mi padre lo hacía mucho. Aguja saquera también. No, aquella era aguja de pleita. La saquera Era parecida. Porque ¿qué era la pleita? La pleita era eso del manual ese. Pero explícalo, Florentina, luego En lo vez de veremos. ser como el recincho ese que más pequeño, era como más grande, tenía más ramales y se hacía así ancha. Mi padre lo hacía con el parto así duro. Lo hacía muy bien. Y hacía marguales y hacía esteras largas. El recincho, el que tiene Eladio, ¿verdad? Ese tiene 5 ramales, ese tiene 5 ramales. A ver, Eladio, ¿nos puedes explicar lo del recincho? El recincho se hace de la otra manera. En vez de así, En el cincho se hacía muchas cosas. Se hacía, por ejemplo, las suelas de las esparteñas se hacían con recincho. Se hacía también las antojeras de las bestias. Esto es de recincho. Las antojeras de las bestias, las hinchas para sujetarle la manta a las bestias.
Eso, entre otras cosas, que... A ver, ¿y nos puedes enseñar un poco el trozo así de recincho que llevas en la mano para que se vea un poco el grosor que tiene? Esto, pues, esto se hace con 5, lleva 5 ramales y se van trenzando uno con lo otro, montando uno sobre otro y al final pues sale un recinto. Lo que pasa es que es cortado por la parte que... Porque el recincho Eladio siempre tenía 5 ramales. Pues yo que he conocido, sí. ¿Y era siempre de esparto o podía ser también de albardín? Podía ser de albardín, pero lo que pasa es que el albardín es muy poco resistente. En cuanto le da el sol o se moja, se deteriora enseguida. Entonces el esparto no, el esparto es muy resistente y se hacía, estas cosas se hacían mayormente de esparto. ¿Quién se encargaba de recoger del campo todo este material, el albardín, el esparto? Los hombres ya nos han dicho que los hombres eran los encargados de trabajarlo. ¿Quién los recogía del campo? Yo lo recogí, porque no había hombre en mi casa, yo sé. El esparto, bueno, habría cosas, habría mujeres también que cogían el Lo recogíamos para los esparto. planteles, el esparto, El albardín para los planteles. porque no había hombre, por eso era. Pero normalmente eran trabajos muy duros y lo hacían los hombres. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, Fina comenta que ella, siendo chica, también recogía esparto y albardín. No, albardín. Esparto no había. Nosotros sí, donde tenemos la huerta, había márgenes de esparto. Y mi padre, para poner de eso, de albardín, para poner ahora los planteles, no para otra cosa. Y para hacer paja y todo eso, había que cogerlo y había bastante. ¿Y vosotras también lo trabajabais, Fina? No, alguna cosa, pero no muchísimo. Más bien era porque para los planteles y todo eso. Pero el hacer soga, así sí hemos hecho algo, pero no como ellos, pero a una soga. Y hacer, cuando colgábamos el jamón para hacer el asa esa que hacíamos así, y aquí metíamos la pata del jamón, le tiraban. Eso se llama una asa currisa. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, Julia? Sí, eso se llama una asa currisa. Asa currisa. Sí. El esparto tenía un tratamiento que antes de adaptarlo, de usarlo, que aquí no se ha dicho, es que se echaba a una balsa y tenía 40 días en esa balsa. Y ya se sacaba. Eso se llamaba cocer el esparto. Y ya se estudió. A ver, Florentina apunta que se llama Florentina ¿cómo? Cocer el esparto. Cocer el esparto. Y la vez que estaba cocido entonces era mucho más suave para picarlo y se quedaba más suave para trabajar. Entonces, Eladio, el esparto se recogía, se metía en la balsa. Se recogía, se dejaba secar y luego ya se metía en la balsa cuando una vez seco y se tenía 40 días, un mes o 40 días a remojo. Ya cuando salía decían que eso le daba doble vida al esparto. ¿En agua? Sí, sí. ¿Y al agua se le echaba algo o era solamente agua? Simplemente en agua. ¿Y luego se picaba Eladio? Sí, después de ya que se sacaba de la balsa, se picaba o se gastaba en plaita o se gastaba en recincho, por ejemplo, como esto. Es que ha comentado Rosa que se tenía, antes de picarlo, se tenía unos 20 días o cosas así para que se secara, aproximadamente. Dice Pepe, aproximadamente. Más o menos. Entonces, primero se deja secar ese mes, más o menos, luego se mete en la balsa, sí, se deja ahí unos 40 días aproximadamente y luego se pica. sí. Y una vez que está picado, ya directamente se trabaja. Sí, ya se trabaja, se puede trabajar en muchas cosas, se hacían las maromas de las norias y maromillo, para los arcabuces, que eran de esparto. Ese lo hacían en fábrica.
Para las maromas de la noche, eso no lo hacían los hombres particulares. No, eso no lo hacían los hombres. Pero Pero si eran de esparto. claro, si las vendíamos allí en mi casa. Pero yo recuerdo que el otro día, hablando de todo esto, nos comentasteis que se utilizaba la maroma para los arcabuces y luego quiero recordar que fue Carmen quien dijo que el arcabuz llevaba como un cordelillo. ¿Es lo que está diciendo Eladio que es un maromillo? ¿Es lo mismo? Sí, Maromillo, cordelillo, sí. maromillo, y da igual que la maroma, que es mucho más fino. Y también he hecho como el filete, he hecho con Con dos cuerdas. Con dos trenzas. Con dos ramales. Sí, podía ser, pero Que la cuerda, la maroma, esa llevaba más ramales. yo he amarrado mucho y era como, decían maromillo. Sí. Ese esparto que se dejaba en las balsas, ¿eran las balsas de riego? Sí, claro. Cuando se levantaba, o sea, cuando se dejaba salir el agua, ¿ese esparto no se iba? No se iba, siempre Se amarraba. se le ponía algo, se agarraba una piedra o lo que fuera, y esa garba de esparto ahí no se movía. Ah, o sea, que no se dejaban en la balsa suelto, sino que No, iban no. en una... Y amarrar la orilla de la balsa. Amarrado. He hecho una garba. Ah, eso iba a preguntar, que el manojo que se hacía se le llamaba garba. Sí, Era la garba, ¿no? Va a ser más grande y más Lo regular era Un brazado, un manojo. brazado. Esto es un manojo. Esto es manojo. Un brazado. Un brazado, eso que venía de los montes, eso venía de la zona de Pormal, la Unión, entonces hay muchos montes y el San Ginés de la Jara, todo eso se cogía en los montes, que es donde había, que veía lo vendía, entonces se compraba y venía a hacer, no venía con manojitos así, venía una amarrada con una soga esta que han dicho aquí, amarrado, entonces eso era hacer, ¿no? Y los vendía y aquí se compraba porque hay quien tenía tomatera, que tenía cebada, todo el maíz, todo eso. Cuando se sacaba de la balsa, entonces era cuando se hacía manojo, que era. Para poder transportarlo, para poder trabajar con él. Le daba un manojo a uno y un manojo a otro. O para- Porque ¿cómo eran los haces? ¿Cómo eran de grandes? Ah, pues de grande, Normal, es que podía Un comer mejor. brazado, un A lo brazado. mejor por cierto ese. Pero esto luego hacían paquetes y yo me acuerdo que en mi casa nos poníamos a decir bajo brazo. Entonces, hacer guita. Entonces había que hacía parteña y que le hacía. soga. ¿Quién decía en tu casa, Pepe, de repente hacer guita? Vale, yo era jefe. Con mi hermano, que somos dos hermanos y somos todos mayores. Sí, Entonces, de guita, soga y guita. ¿Y os sentabais en algún lugar de la casa Las particular? hermanas no, pero siempre había 3 o 4 que se ponían a hacer. Porque había que amarrar la cebada, había que. Como no había televisión, pues hacer soga y luego para Entonces contar. salía, a lo mejor por la mitad de había un montón de eso. Y luego hacía, como dice Rosa, que lo ponían así, luego los cortaba. Luego eso que se cortaba, como aquí en la punta queda así vasto, se le hacía un nudo para que no se. No se deshaga. Si no, se desbarata. ¿No? El nudo ese es para que no. Para sujetar que vale por una cosa, pero pues, para que no, porque esto como veis está suelto. Si yo empiezo a hacer aquí, como empiezo a hacer así, esto termina, si no lo cojo bien aquí, termina por lo mismo que lo hago, se va deshaciendo. Hacer guita, Pepe, hacer guita es trabajar el esparto o el albardín, ¿no? Hacer guita es eso. Sí. Igual que decir, hacer soga. Y el verdejo y todo eso que la hacía por ahí. ¿En qué parte de la casa os reuníais para hacer guita, Pepe? ¿En qué La dependencia? chimenea. La chimenea, la covacha, ¿En dónde? Pues donde estaba en la chimenea que hacían el No, fuego. pero es que ha dicho una palabra. En la covacha. En la covacha. ¿Qué era la covacha? la covacha, pues allí donde estaba el hornillo, y había mucho humo y con el magua hacía el viento allí para que venía, y aquí en la covacha, ¿cómo le decía una cosa? A ver un momento. ¿Al hogar se le llamaba también covacha? Pues, ¿O a la chimenea? Sí, depende, cada uno tenía un nombre para decírselo. No tenía que ser porque la covacha en mi casa y la covacha en casa de Julia. Ya, cada Y la chimenea decía, por el cuarto de la chimenea. Y Pero entonces, ¿qué un momento, Pepe? Pero entonces la covacha era lo que ahora llamamos la cocina.
el habitáculo, pues sí, esa es habitación... un sitio de reunión porque o más o menos, allí había... A ver, es que, por eso que quede claro, la covacha era lo que ahora llamamos como la cocina, esa habitación que usamos para la cocina, o la chimenea sola, el hogar. Yo en mi casa es que antes las casas eran muy antiguas y era el hogar, era cocina y comedor, esto era junto. No sé si vosotros lo habéis visto, que estaba en un rincón, estaba el hogar con la chimenea, aquí el horno, y luego más allá estaba, pues que era la cocina grande donde fuera como esto así, aparte. En mi casa era la casa antigua, y era cocina y comedor, todo junto, y luego tenía una entrada grande. Lo que queríamos matizar era que la covacha, esa palabra que no la habíamos escuchado hasta ahora, era el sinónimo, digamos, del hogar que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Que en otros sitios se llamaba, porque ¿de dónde eres tú, Pepe? Yo soy de aquí de España. La covacha no era la Yo soy del llano del Beal. Del llano del Beal. Lo digo porque para saber en cada sitio cómo se decía. Tú el nombre de covacha lo has oído siempre en donde tú has vivido, que ha sido en el llano, en el Beal, ¿no? En el Beal. Y en el Beal. El llano es otra cosa. Y tú, Fina, que eres de aquí, de la Puebla, ¿también lo has oído? Cocina y covacha. Las dos cosas. Anita dice que donde estaba el hogar, así había así un rincón en las casas antiguas, y ahí ponían la leña, y eso lo decían la covacha, no a la cocina, sino al rincón. Se partía la leña, se ponía ahí. Pero era el hogar, ¿o no? Estaba al lado. Dentro. El hogar estaba aquí al lado. Ahí estaba la covacha, que estaba la leña, el margual, la escoba, el cogedor, todas esas cosas. O sea, como un armario trastero. Sí, pero no tenía... Pero en obra. Era un rincón. Era un rincón al lado del hogar. Estaba en muchas casas. A ver un Era un momento. apartado en la cocina. Sí, no, pero no tenía... Yo la he visto, la covacha no es lo mismo. No, es que por eso digo, es que hay gente que nos está diciendo que el hogar y la covacha era lo mismo y por aquí nos están diciendo que no. Entonces, a ver, los que dicen que no, Salvadora, ¿qué diferencia hay entre la covacha y el hogar? En mi casa había una covacha. En mi casa había una covacha. Era una escalera que subía a una salica que teníamos arriba y una puerta pequeña para que mi abuela se fuera a su casa. Eso era la covacha, debajo de la escalera. Pero entonces era una escalera que subía a un piso superior de la casa. Sí. Y arriba solamente daba acceso a una habitación. Sí. ¿Y a esa habitación se le llamaba covacha? No, debajo de la escalera. Al hueco de la escalera. Al hueco de la escalera. Ya. A eso se le llamaba covacha. Salvadora, en ese hueco se ponía también, como ha dicho Ana María, leña o el Sí, maguar. teníamos tinajas con oliva, hojas con oliva, o qué sé yo, cosas así, nada más. Y había una puerta pequeña que mi abuela se pasaba a su casa. Y eso era la covacha. A ver, ha comentado también María, ¿usted también ha conocido la covacha? Yo lo teníamos por igual, porque estaba el hogar y unas veces le decíamos, covacha, corre, ve a la covacha y tráeme la escoba. Y era allí, y estaba al lado del ¿cómo diré yo? Del hogar. Y allí era donde estaba todo, estaba el recogedor, estaba el maguar, y todo junto, y eso era o covacha y chimenea. O sea que generalmente era un hueco donde se metían los utensilios Estaba todo de junto, uso de la casa. En cada casa, la orza de oliva, cosas así. en cada casa había una cosa distinta. Claro, por porque ejemplo, había que tenía debajo de la escalera eso, pero había otra que era una cocina grande donde había mucho, por ejemplo, y aquí decía la covacha, la cocina, y ahí estaba todo. Estaba el pan colgado, estaba la maguare, estaba todo allí. La tinaja para sacar el agua con el cazo para beber agua allí en la tinaja, lo que era la cocina, la covacha, yo me acuerdo que decían la covacha. Pero que cada uno puede decir, no sé, tener un nombre distinto. Que puede estar separado la leña del hogar, metido en la covacha, puede ser también, pero porque tampoco había muchas separaciones, porque antes no había apartar por una cosa, apartar por otra. Lo que era una cosa grande, donde se llegaba de bancar corriendo, pum, a comer lo que pillaban, patatas cocidas y garbanzos sueltos si podía y ya está. Pero eso era, como ha dicho Juana Mari, un espacio de la casa que a lo mejor se utilizaba, como ha dicho Salvadora, pues para guardar los utensilios. O sea, que no era una cosa que se hiciera específicamente de obra para meter ahí eso, sino que en un hueco que quedara dentro de la estructura de la casa no se hacía especialmente para guardar nada, sino que se quedaba hecho. Pues en esta habitación tú lo metes en aquel rincón y el hogar lo tienes aquí, y la silla aquí y aquí la mesa en el centro. O puedes decir, la covacha está allí
Sí, que quedaba, digamos, No sé. se le nombraba al hueco que podía quedar. Cada uno con la que ha vivido durante ese tiempo. según la distribución de la casa, podía quedar en un lado o en otro. Como ahora, por ejemplo, se llama la despensa, ¿no? Ahora es despensa, ahora es la habitación de los cines. A ver. La covacha era más pequeña que una despensa. A ver, Maruja. Que la covacha no era, en mi casa la covacha estaba en el hogar, al lado una hornilla. Y debajo de esa hornilla, mi madre le llamaba eso la covacha. Es bien, sí. Exactamente. Eso era la covacha. El hueco que había debajo de la hornilla. Un hueco que había, no muy grande, debajo de la hornilla. Y tenía una cortinica, tenía mi madre puesta, y eso era la covacha en mi casa. ¿Y ahí qué era lo que guardaba tu madre, Maruja? Pues a lo mejor guardaba leña, o tenía cosas ahí metidas, claro, algo, porque no era muy grande. Esa covacha no era muy grande. Y el hogar estaba al otro lado, que era el hogar. Efectivamente. Ahora que tú lo has dicho, Eso era mi casa, la covacha. Se nombraba covacha a la parte baja que hay del pollo de la hornilla, que era un hueco que quedaba y se utilizaba bien para meter utensilios o para meter la leña, y casi siempre tenía una cortinita para taparla. Que es como lo que ha comentado Maruja, ¿no? También. Ahí se metían los lebrillos. Los lebrillos empinados debajo de la covacha. Bueno, y después de ver cómo se utilizaban y se trabajaban lo que era el albardín y el esparto, vamos a ver algunos de los utensilios que se podían realizar con esas técnicas. A ver, Pepe, ¿nos puedes ir explicando lo que vemos en el suelo para ver cómo se llamaba cada cosa? Esto es un burro. O burra. Eso es un burro. O una burra, no sé. ¿Que está hecho con qué? ¿Con esparto? Con esparto. Con esparto, esparto picado. Sí, con blaita y después se ha hecho un burro. Un burro. Pero ¿eso es una cosa que se hacía en las casas de decoración o es una cosa que se ha hecho ahora recientemente? No. Esto era 10 o 15 años que mi hermano hace cosas de estas, pues él tiene poco que hacer y trabaja mucho el esparto y lo ha hecho como adorno, lo tiene allí, pues. Y ha hecho algunos, pero claro, a su hermana o a mi sobrino. Vale. Pero por aquí normalmente no se hace, esto se hace fuera de aquí. ¿Fuera de aquí a qué te refieres? ¿A lo que es la zona de la Puebla? No, yo he visto fuera de aquí, esto lo han hecho, lo he visto hacer, pero no en otros pueblos, pero yo no me acuerdo lo que decirte. Pero aquí normalmente yo no lo he visto hacerlo aquí, solamente es porque he trabajado mucho el esparto para hacer parteñas y para hacer cosas de pleita y entonces pues va a sacar esto. Vale, vamos a seguir viendo las cosas que hay en el suelo, por ejemplo, más cosas. Esto, una bandolera. Una limonera para comer. Una limonera. Una bandolera. Esto es. Eso es para Maruja. Maruja es su buena verdad que da los juegos. Espera. País de Bimbi. ¿Cómo se le llamaba? ¿Bandolera? ¿O cómo? ¿Tú cómo lo llamabas a eso, Pepe? Esto se lo hizo a mi sobrina. Mi hermano, una vez que, porque antes, no sé, era 10 o 15 años o 12, muchas crías iban con una cosilla de estas, entonces él le hizo una, con el recincho, una vez que estaba hecho, solamente tenía que darle 4 vueltas y coserlo y hacerlo. Como un bolso, vamos. Como un bolso, digamos, ¿no? un bolso. Para llevar las perras gordas del caballo de Santiago. A ver, más cosas. Una estera de esparto. Sí, como antes no había alfombra y se lavan los pies mucho porque hacía mucho frío, pues entonces esto se ponía encima de los pies encima de esto. ¿Qué parte de la casa se colocaba entonces? ¿En cualquier Esto, parte? pues, en el comedor no, porque no había comedor, porque antes no había comedor. Había lo que había. Entonces se ponía por la cocina. Y al entrar en la puerta. Al entrar en la puerta para limpiar los pies, antes no se limpiaban los pies. Esto se, vamos, normalmente. Eso es ahora donde se limpian los pies. Antes de limpiar. A ver, más cosas, Pepe. No, El cesto ese, bueno, yo tengo una esparteña que mi mamá la hace mucho. esos son esparteñas que no alpargatas, No, esto no es una esparteña. esparteñas, ¿no? Sí. Esto vale para ti. Yo tengo un hermano que está todos los días, toda la semana trabaja con corbata, pero cuando llega el domingo se pone la esparteña y se va a los montes. Pero eso se pone así tal cual, no se pone ni con calcetines ni con nada. No, esto se pone suelta. Esto se puede poner. Como si tú quieres llevarlo, pero no. A ver. A lo mejor no puedo agacharme. Te metes donde levantas. Esa es muy fina que lleva cinta. ¿Qué no te lleva? Bueno, no es tu talla. Sí, es mi talla, sí, es mi talla. Una esparteña, a ver, una esparteña. Y de vela te pongo. Ya se ve. Ahí tampoco el pie aquí.
Que se llevaba antes. A ver, venga. Estos son de Esparteña. Muy bien hecho. Esparteñas. A ver el cesto ese que hay ahí. Bueno, yo le llamo cesto, no sé si tendrá otro nombre. ¿Qué decía? La seta de ahí, me pongo en la seta. Sí, a ver, Ana María, La seta de Ingrid. explícanos qué es. La cesta que llevaba mi abuela cuando iba a la Boca Blanca con la merienda. Llevaba el pollo frito, conejo, lo que fuera. Iba muy bien vestida y llevaba 11 pares de náhuatl, que me lo contó muchas veces ella. 11 pares de náhuatl. Ella me lo contó muchas veces. Pero, y a ver, entonces, ¿eso estaba hecho de qué? Esto está hecho de mimbre. De mimbre. Sí. ¿Pero va pintado de alguna manera o con brillo o algo o no? Sí, así. Así tal cual. Y luego los cierres esos que lleva, que son como... ¿Son de hierro o algo? ¿Metálicos? De alambre. De alambre. ¿Y eso era lo normal que se llevaba la gente para llevar ahí la merienda cuando se iba a comer? La merienda, esta cesta llevaba en aquella época. Después... Ajá. Es que la tenía. Eso también se utilizaba para meter los pollitos pequeños. Este capazo se lo regalaron para los huevos, para recoger los huevos. ¿Pero se le llamaba capazo, Ana María, o tenía algún otro El nombre? capazo de los huevos. ¿Y eso también está hecho de esparto? Sí, sí, sí. Esto de plátano. De esparto, de pleita. A ver más cosas que tenemos por ahí. Y esta es la cesta para ir a la compra. La cesta de la compra. Llegó una época, no ahora muchos años, 10 o 12 años, que la vendía mucho en los mercados. Recuerdo yo, mucha gente tenía de eso. Se la vendía así como esto. Y luego... Y este mangual, este mangual va adornado. El mangual verdadero era sin esta onda que lleva. Era solamente el círculo del centro, ¿no? Con un asa. Y este va adornado. Era de lujo. El asa, más o menos, ¿nos puedes indicar dónde solía ir? El asa, pues, a un lado, ¿no? Para cogerlo, para recoger la basura, pues, algunos había con 2 asas, pero normalmente era con 1 asa. Y aparte de recoger la basura, por ejemplo, ¿qué otra finalidad tenía? Por las señoras mayores, cuando se sentaban en el hogar, a lo mejor se lo ponían para poner los pies, y como si fuera una estira. Pero entonces, o sea, el mismo utensilio que se podía utilizar para recoger la basura se utilizaba en la casa, luego para sentarse o para apoyar los pies o algo. Las mujeres mayores de antes, el peso se lo ponían. A ver, ¿lo puedes repetir que no lo he oído, Ana María? Las señoras mayores de antes se ponían el mangual cuando se paraban, se ponían un delantal de lana, bien gordo, amarrado a la cintura, pues tenían frío, y un pingo. Ya. Al pie del hogar con el mangual, el pingo, y el delantal. Todo eso es lo que llevaban, era... Y los 7 pares de náhuatl. Eso era mi abuela, la madre de mi padre. Y ahora Teresa nos va a explicar algo que lleva una señora que es, bueno, lo más parecido a lo que conocemos como sujetador. A ver, Teresa, explícanos. Es un sujetador que esto pues, antes lo hacían porque no había otros medios, otra cosa, y lo hacían así. Y lo llevaban Y son para sujetar. Pero eso realmente las mujeres se lo ponían, Teresa. Hombre, no había otra cosa, pues se apañaban con eso. Luego ya después vinieron los otros sujetadores, los de pañuelo, los de... En fin, ya cosas mejores. Y además que no necesitaban silicona, no, desde luego, eso lo tenía ahí bien puesta. A ver, vamos a hacer una cosa, ya para terminar, se lo quitas y lo enseñamos más de cerca a la cámara, ¿vale? A ver, que veamos más de cerca este sujetador tan curioso. Debería de vender eso, si se manda de eso, será un capricho.